¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Ana María Matute. Realmente ha sido una gran escritora que ha tenido mucha influencia en la literatura española y hay que decir primero que nació en 1925 y murió en 2014. Es una de las escritoras más significativas de la literatura española del siglo XX y además constituye un caso paradigmático donde se fusionan la visión filosófica de la vida, el trauma histórico, la simbología universal de la infancia y una narrativa cargada de ética existencial. La suya es una literatura atravesada por la experiencia íntima de la pérdida, la violencia, el asombro y la otredad, que se despliega desde el testimonio individual hasta la metáfora colectiva de una España fracturada. Lejos de ser únicamente una cronista de la posguerra o una fabulista de lo infantil, Matute construyó una obra donde la reflexión filosófica sobre el mal, la inocencia, el destino, la identidad y la imaginación conforman una ontología narrativa profundamente coherente. En cuanto a la infancia, la otredad y la verdad, podemos decir que en el corazón de la filosofía literaria de Ana María Matute se encuentra la infancia, pero no como refugio sentimental, sino como estructura ontológica o del ser, desde la que se accede al conocimiento más profundo de lo real. A diferencia de otros escritores que idealizan al niño como símbolo de pureza, Matute ve en él la figura del testigo absoluto. Es el niño el que ve sin filtros, el que sufre sin comprender del todo, el que percibe los mecanismos del poder, la crueldad de los adultos y la belleza terrible del mundo. Para Matute, la infancia es una forma de exilio interior. El niño es un exiliado, dice, y esa sentencia resume su visión de los otros, de la otredad. El niño es el otro en el mundo de los adultos, como lo es el marginado en la sociedad, el artista en el sistema, el soñador en el engranaje de la historia. Esta conciencia de exclusión, al mismo tiempo se puede decir que dolorosa y visionaria, atraviesa todas sus novelas y cuentos. El niño no está solo al margen del poder, lo está también del lenguaje impuesto, de la lógica social, del tiempo adulto. Por eso su literatura se construye desde una ontología de la extrañeza, donde el ver de verdad, implica mirar desde fuera del sistema. Esta es una concepción radicalmente ética del acto narrativo. Contar es ver lo que otros no ven, dar testimonio de lo que no se dice. Esta mirada es la que convierte a la infancia en un principio filosófico. El niño no es simplemente un personaje, es el depositario de una forma de conciencia disidente. En su novela Primera Memoria, la protagonista descubre desde esa posición marginal el odio, el fanatismo, la brutalidad de un mundo adulto que se presenta como ordenado, pero que es esencialmente destructivo. Y se puede decir que la filosofía que subyace es deudora de una visión moral muy precisa. El mal no nace de la barbarie irracional, sino del sistema que se legitima a sí mismo como portador de la ley, la familia, la religión o la patria. El mal, por tanto, entendido como estructura, una ontología de la guerra, se podría decir que está presente en su obra, ya que una de sus líneas filosóficas más profundas es precisamente su reflexión sobre el mal. Este no aparece como una entidad metafísica ni como un accidente de la historia, sino como una estructura inherente a los sistemas de poder. Matute escribió durante y después de la Guerra Civil Española, y si bien su literatura no es directamente testimonial ni panfletaria, sí se constituye como una especie de poética de la devastación. Lo crucial para ella es que esa devastación no es solo externa. La guerra en Matute es una guerra del alma. En este sentido, se puede decir que su narrativa está más cerca de una fenomenología del mal que de una ética tradicional. En obras como, por ejemplo, Los soldados lloran de noche o La trampa, el mal se encarna en relaciones humanas asimétricas, en tradiciones íntimas, en silencios que matan, en la imposición de una lógica utilitaria que arrasa con la fragilidad del otro. La guerra, entonces, es una metáfora ampliada de la condición humana, la guerra como forma de vida, como reproducción constante del conflicto, incluso en los espacios que deberían ser seguros.
la familia, la amistad, el amor, etc. Frente a ello, Matute no propone una redención heroica ni una moralidad simplista. Su pensamiento narrativo se asemeja más a la ética trágica. Los personajes se ven atrapados en destinos que no eligieron y la posibilidad de redención es mínima. El mal está siempre próximo, disimulado en la cotidianeidad, mezclado con lo banal. En este aspecto, la autora comparte con escritores como Albert Camus una sensibilidad para lo absurdo, lo insoportable, que no es la tragedia explícita, sino la normalización del horror. Además, también hay que decir que el lenguaje puede ser interpretado como zona ambigua, mentira, fábula y verdad. Y una de las características esenciales de la filosofía literaria de Matute es su relación ambigua con el lenguaje. Si bien su prosa es lírica, rica en imágenes, profundamente evocadora, la autora nunca confía plenamente en la palabra como vehículo de verdad. Hay en ella una desconfianza ontológica hacia el lenguaje, heredera quizás de Wittgenstein o de Nietzsche, y la palabra no refleja el mundo, lo deforma, lo construye a su medida. De esta manera, por eso Matute recurre a la fábula, al símbolo, a la ambigüedad, no porque no quiera decir la verdad, sino precisamente porque sabe que la verdad solo puede insinuarse, jamás afirmarse plenamente. En novelas como Olvidado Rey Gudú, de casi 1000 páginas, se construye un universo medieval, aparentemente mítico, que no es una evasión de la realidad, sino una forma cifrada de acceder a lo real. La fábula aquí es un medio para decir lo que no puede decirse en el lenguaje literal. Y también hay que analizar la dimensión filosófica de este procedimiento, que es doble. Por un lado, establece una poética del silencio. Hay cosas que solo pueden comprenderse desde lo sugerido, desde lo simbólico. Por otro, constituye una crítica radical al discurso dominante, que se presenta como transparente y racional, pero que oculta estructuras de poder y exclusión. El lenguaje realista es para Matute el lenguaje del poder. Por eso elige el cuento, la fábula, el mito, porque en ellos hay un residuo de lo arcaico, de lo sagrado, de lo marginal. Y de esta manera, o de esta forma, esta operación conecta a Matute con una tradición filosófica que desconfía de la razón ilustrada y busca en lo político y busca también en lo esencial una vía hacia la auténtica realidad. Su estética se aproxima en este sentido a la de Walter Benjamin, quien vio en la alegoría una forma superior de conocimiento, o a la de María Zambrano, quien propuso una razón poética como alternativa al pensamiento lógico formal, algo con lo que está de acuerdo la propia Ana María Matute. En cuanto a las mujeres, los cuerpos y la subjetividad, o la ética de la fragilidad, hay que señalar que una de las dimensiones más filosóficamente potentes de Matute es su representación de lo femenino, no desde una identidad esencialista, sino como figura del desarraigo, del deseo, de la ruptura. Las mujeres de su literatura no son heroínas en sentido clásico, sino figuras marcadas por la incompletud, la búsqueda, la contradicción, los problemas. Y en este aspecto, los personajes centrales de sus obras encarnan, personajes femeninos me refiero, una subjetividad que se construye en el conflicto. No hay en ella sumisión ni tampoco una rebelión épica. Lo que hay es una toma de conciencia progresiva, dolorosa, que desmantela los discursos patriarcales y manifiesta o revela el carácter violento de las normas sociales. Esta subjetividad fracturada no es debilidad, es lucidez. La filosofía que se expresa en estas figuras es una ética de la fragilidad, del cuerpo herido, del deseo incompleto, que se opone a la lógica dominante de la fortaleza, la coherencia y el dominio. Esta ética, además, entronca con una tradición filosófica que ha sido cultivada por autores como Emmanuel Levinas, quien ve en la vulnerabilidad del rostro del otro la raíz de toda moralidad, o Judith Butler, quien ha teorizado la precariedad como condición universal. En Matute, esta precariedad se muestra desde una perspectiva narrativa, no ensayística, no se predica, se encarna, se realiza. El cuerpo femenino herido, silenciado o rebelde
es en su literatura un lugar de resistencia ética. Además, Matute desafía los arquetipos tradicionales de la feminidad literaria. Sus mujeres no son ni vírgenes ni brujas, ni víctimas ni santas, sino seres humanos complejos, contradictorios, que además encarnan las tensiones propias de una subjetividad no reconciliada. En ello reside su fuerza filosófica, ya que no ofrece modelos, sino preguntas, no respuestas, sino zonas de indeterminación. Y esto es pues muy metafísico, muy filosófico. También se puede analizar lo fantástico como estructura ontológica o del ser. Lejos de limitarse a lo realista, Matute incorpora lo fantástico como una dimensión constante de su obra. Pero al igual que en autores como Kafka o Borges, lo fantástico no es una evasión, sino una herramienta filosófica. Es en la dislocación de lo real donde la autora encuentra una vía para hablar de lo esencial. Y de esta manera, lo fantástico en Matute funciona como una grieta en el mundo cotidiano que permite el acceso a otra lógica. Y así, por ejemplo, en los cuentos de los niños tontos, ya por ejemplo se da una convivencia entre lo real y lo mítico que rompe la lógica positivista y abre la posibilidad de una metafísica narrativa. Lo fantástico no es una excepción, sino una forma de pensar lo imposible desde la experiencia. En este sentido se acerca a lo que Todorov llamaba lo fantástico puro, la suspensión entre la explicación racional y la sobrenatural, que abre un espacio de ambigüedad ontológica. Y también hay que decir que este espacio es en Matute profundamente ético. El monstruo, el ángel, el ser extraño, el animal parlante, todos ellos encarnan formas de lo otro que interpelan al sujeto, lo desestabilizan, lo exponen. Y la función de lo fantástico no es tranquilizar ni maravillar, sino incomodar. Y en esa incomodidad reside el núcleo filosófico también de su narrativa. En cuanto a la imaginación como resistencia, hay que hablar de una estética de la esperanza trágica. A pesar de la oscuridad que recorre su obra, Ana María Matute no cae en el nihilismo. Su filosofía literaria se construye sobre la base de una esperanza trágica, una forma de fe sin garantía, una apertura al sentido desde el dolor. Esta esperanza se articula, además, en torno a la imaginación, entendida no como ornamento estético, sino como capacidad ontológica. La imaginación es para Matute lo que realmente permite seguir viviendo cuando la realidad se ha vuelto insoportable. Pero no se trata de un consuelo ilusorio, sino de una potencia creadora que restituye el sentido donde todo se ha perdido, o donde todo lo ha perdido, podríamos decir también. Se puede decir, por tanto, que su filosofía narrativa postula o plantea una antropología esperanzada. El ser humano es ante todo un ser que imagina, que inventa, que cuenta historias. Esto lo dice ella repetidamente, que tenemos que inventar para vivir. Esta concepción entronca con la filosofía de Paul Ricoeur, quien vio en la narrativa una forma de recomponer el tiempo roto, de reconstruir la identidad a través del relato. También se puede vincular con Ernst Bloch, quien propuso la utopía no como proyecto político, sino como horizonte imaginativo fundamentalmente. Para Matute, la utopía no está en el futuro ni en un más allá, está en el acto de contar, de crear mundos, de decir lo indecible. Y su estética, entonces, es una estética de la esperanza, que no niega el sufrimiento, sino que lo asume como materia prima de la creación. Es también una esperanza trágica porque no garantiza nada, pero no por ello deja de ser vital. La escritura es en este marco un acto de resistencia ontológica. Escribir es seguir creyendo en el sentido, cuando el mundo parece haberlo perdido. Y esto es algo también esencial en su creación literaria. A modo de conclusión, se puede decir que desarrolla en sus libros una ética narrativa de la lucidez. La filosofía literaria de Ana María Matute, por tanto, no se formula en conceptos abstractos ni en proposiciones teóricas, sino en relatos cargados de verdad poética, de experiencia vital, de visión moral, y sus obras articulan una ontología de la infancia, una fenomenología del mal, una ética de la fragilidad, una metafísica de lo fantástico y una poética de la esperanza trágica.
En su conjunto, constituye una filosofía narrativa profundamente coherente y radicalmente ética. En tiempos de banalidad cultural, como los actuales, de cinismo político y de desesperanza existencial, la literatura de Matute se yergue como un espacio de lucidez, de claridad, no porque ofrezca respuestas, sino porque formula las preguntas esenciales. Y en esa pregunta, formulada con belleza, con tristeza, con verdad, se encuentra la mayor dignidad del pensamiento. Como ella misma escribió, escribo para que no me maten del todo. Una gran verdad. Y en ese gesto profundamente filosófico habita el testimonio de una conciencia que aún en medio del horror eligió la palabra, eligió la escritura, eligió también la reflexión y el análisis de la vida.